Hola, en este video y en los que siguen vamos a hablar acerca de todo lo que haya podido encontrar acerca del seno maxilar, ¿ok? Su anatomía, su embriología, su fisiología y pues ya si nos quedan ganas pues ya podemos hablar un poco más de cirugía oral y pues las implicaciones que se relacionan con esta estructura como pueden ser las comunicaciones o la sinusitis odontogénica, ¿ok? Pero para esto pues vamos a irnos introduciendo poco a poco en el tema de seno maxilar. Ok, seno maxilar. También se le conoce como antro de Highmore, no sé si se pronuncia así, pero bueno, es en relación o es en honor al médico inglés que lo describió en 1651. ¿Y antro por qué? Porque en griego significa caverna. El seno maxilar va a ser parte de una serie de cavidades neumáticas que van a estar alrededor de la nariz y por ende van a tomar el nombre de senos paranasales. Y estos van a estar o van a ser 4 grupos que van a tomar el nombre del hueso que lo alberga. Entonces los huesos al albergar cavidades neumáticas también van a poder ser escritos como huesos neumáticos. Y bueno, pues vamos a tener primero a los senos o cedillas etmoidales, también a los frontales, a los esfenoidales y por último a los maxilares, que son los principales de esta plática. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Pues bueno, las funciones van a estar relacionadas principalmente con el aire. Lo van a filtrar, lo van a calentar y lo van a humidificar. Vamos a ver rápido cómo pasa cada cosa. Recordemos que los senos van a estar revestidos de epitelio respiratorio. Ya saben cuál es: epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. ¿Ok? Entonces, pues va a tener cilios. Estos cilios van a tener la capacidad de atrapar moléculas y pues alejarlas de la vía respiratoria y pues sacarlas de ahí. También vamos a tener que los senos y la nariz en general va a estar ampliamente vascularizada. Entonces va a haber plexos submucosos que va a generar que la temperatura de esta zona aumente. Entonces cuando el aire pase pues lo va a calentar. Y pues no va a ser la misma temperatura el aire que va a entrar a la nariz que el que llegue a las vías respiratorias ya bajas, por decirlo así. Y también las células pues van a estar secretando moco, y el moco tiene agua. Entonces el agua al estar en un ambiente caliente pues se va a evaporar, ¿ok? Parcialmente al menos. Entonces cuando el aire pase por aquí pues se va a ir humedeciendo, ¿no? Aunque los senos no son una vía respiratoria principal, pero funcionan como coadyuvantes para todas esas funciones. Además tenemos otra muy importante que es la función inmune. Esta se va a llamar aclaramiento mucociliar, ¿ok? Pero lo vamos a ver más adelante y con mayor detalle. Hay otras funciones que puedo encontrar, pero estas tienen menos evidencia, al menos hasta donde llega mi investigación. Y la primera es que reducen el peso del esqueleto facial, ¿ok? Esta es una hipótesis pues suena muy bonita, pero realmente lo único que encontré fue en modelos biomecánicos y no lo encontré realmente en humanos y menos vivos, ¿no? Y entonces pues esta por ahora no. También hablando del impacto o de trauma en la cara, pues también tenemos otras estructuras que se relacionan más con esta función. Además, pues por ejemplo en seno maxilar, las paredes, al menos en la porción facial del hueso maxilar, pues son delgadas. Entonces de trauma, al menos yo no encontré mucha información. También de función de órgano olfatorio, hablando del epitelio respiratorio, pero pues la verdad es que el seno maxilar y los demás senos pues no son una vía de flujo principal de aire. Entonces realmente tampoco encontré pues mucho soporte a esta hipótesis. Y otra que encontré muy sonada es que funciona como caja de resonancia, pero pues también la información que encontré nos habla de que la resonancia real va a estar en la cavidad nasal, la cavidad oral y la faringe, ¿ok? No realmente en los senos paranasales y menos en un solo grupo como los maxilares. Entonces, en este video nos vamos a centrar un poco más en la embriología del seno maxilar. Y si se fijan, lo que más nos llama la atención es esta imagen de la anatomía de la nariz en su pared lateral. Recordemos los meatos, los cornetes, etc. ¿Por qué la puse si vamos a hablar de embriología? Porque va a ser fácil para nosotros o nos va a facilitar la vida reconocer ciertas estructuras como el infundíbulo etmoidal, el hiato semilunar, que tal vez no son muy comunes, al menos que las escuchemos, no son muy comunes en la carrera de odontología si no las frecuentamos. Entonces,
Si nosotros correlacionamos las palabras con una imagen de la anatomía de un paciente adulto, va a ser más fácil que lo podamos relacionar incluso con la vida intrauterina. Entonces vamos a empezar. Embriología del seno maxilar. El seno maxilar va a ser el primero de los senos paranasales en desarrollarse, aproximadamente en el tercer mes de vida intrauterina y con mayor detalle en la semana 10. ¿Cómo se va a describir? Se va a describir como un desarrollo lento de una bolsa mucosa que va a ser evaginada a nivel del infundíbulo etmoidal primitivo, ¿ok? Y aquí es donde entra nuestra pequeña imagen. Recordemos que el infundíbulo etmoidal va a ser un canal, un surco, como lo quieran describir, que va a ser o va a funcionar como pasaje de drenaje hacia el meato medio de algunos senos, como el frontal en muchas ocasiones o el maxilar, ¿ok? No estoy diciendo que el maxilar se comunique o drene a la cavidad nasal directamente por el infundíbulo etmoidal, pero va a ser un pasaje de drenaje que va a permitir que desde la abertura del seno maxilar y desde el seno frontal pueda llegar al meato medio de la cavidad nasal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una evaginación de la mucosa a este nivel. Vamos a un dibujito que hice aquí. Este cráneo nada más lo hice para que nos ubiquemos, pero realmente estamos en el feto, ¿ok? Entonces esto no existe al menos en el tercer o la semana 10. Recordemos la cápsula nasal, cartilaginosa, que va a ser la estructura embrionaria transitoria que rodea la cavidad nasal en desarrollo. ¿Y por qué es importante el infundíbulo etmoidal? Porque al menos en la vida intrauterina va a estar a la mitad de la cavidad de la cápsula nasal cartilaginosa, ¿ok? Y si nos vamos a un paciente adulto, por eso está este dibujito, el seno maxilar, está lateral a la cavidad nasal. Por eso puse el cráneo de un paciente adulto, aunque estamos hablando de embriología. Entonces, si el infundíbulo etmoidal en la vida intrauterina está a este nivel, nos va a permitir que una vez que la mucosa empiece a vaginarse, cuando se expanda, ocupe el lugar que todos conocemos, ¿ok? Y también es importante hablar de que si ustedes lo ven en diferentes fuentes, van a encontrar dos términos: que la mucosa se evagina o se invagina. ¿Y a qué se refiere esto? Muy sencillo. Supongamos que esta es la pared de la cavidad nasal. Aquí es la nariz y aquí es el maxilar. Si nosotros estamos parados aquí y la mucosa hace esto, vamos a ver que la mucosa se evagina, ¿ok? Se aleja de nosotros. Sin embargo, si nosotros estamos parados en el maxilar, vamos a ver que la mucosa, por el contrario, se invagina, ¿ok? Entonces depende de la perspectiva que le dé el autor del libro, del texto, del artículo que están leyendo, el término que van a ocupar, ¿ok? Pero bueno, entonces, infundíbulo etmoidal, la mucosa se va a evaginar. Vamos a hablar que nosotros estamos en la nariz. Se va a evaginar. ¿Y por qué en el infundíbulo etmoidal? Porque el infundíbulo etmoidal se desarrolla antes que el seno maxilar. El seno maxilar en la semana 10 y el infundíbulo etmoidal más o menos en la semana 5 a 7. ¿Ok? Entonces ya está el infundíbulo, la mucosa se evagina en él y se va a comenzar a expandir. A este proceso se le llama neumatización primaria. ¿Ok? Si se fijan, evaginación de la mucosa nasal dentro del infundíbulo etmoidal, neumatización primaria, ¿ok? Y el infundíbulo etmoidal va a estar a este nivel, entre el meato superior y el meato medio, lateral a la cavidad nasal. Y pues después, una vez que ya comenzó esta evaginación, se va a ir expandiendo. Y a este proceso se le llama neumatización secundaria, ¿ok? Aquí es donde la primera evaginación de la mucosa, y aquí únicamente es su expansión. Aquí dice el primordio superficial del seno va a crecer hacia el hueso, se va a ir expandiendo, neumatización secundaria, muy fácil. Y pues una vez que el paciente nace, que el bebé nace, el seno maxilar se va a describir como un pequeño surco ovoide en el lateral del maxilar, ¿ok? Entonces, al nacimiento, ¿cómo se va a describir el seno? Ya tenemos unas medidas que al menos fueron las que yo encontré en el texto en el que me estoy basando, que pues son 7 milímetros en sentido antero-posterior, 4 milímetros de altura y de ancho, ¿ok? Y el volumen va a ser de 6 a 8 mililitros. Y en este esquemita vemos que realmente al nacimiento el seno maxilar es imperceptible radiográficamente, ¿ok? Y va a ir creciendo. ¿Y cómo va a ser la tasa de crecimiento? Por año vamos a tener 2 milímetros
en sentido vertical y 7 milímetros en sentido anteroposterior. Y no va a ser hasta el cuarto o quinto mes que ya tenemos el primer hallazgo radiográfico. Ok, esta es una radiografía de un paciente de 4 meses de edad de internet. Entonces pues no es la mejor que puede conseguirles, pero lo único que quiero que veamos es las órbitas, la cavidad nasal, y pues se va a describir como una pequeña pirámide medial, al agujero infraorbitario. Ok, así se va a describir. La verdad, en esta radiografía no lo puedo distinguir muy bien, pero ¿qué pasa si nos vamos a una radiografía de un paciente de más edad? Este paciente tiene 3 años. Igual cavidad nasal, órbita, y aquí ya vemos mucho mejor la estructura, ok, y concuerda con la tasa de crecimiento que se nos propone. Y pues es importante entender que vamos a tener 3 picos, por decirlo así, de crecimiento descritos, ok. Va a haber 3 etapas en las que el seno maxilar va a tener un crecimiento más acelerado, ok. Imaginemos que este es nuestro neurocráneo y este es nuestro viscerocráneo, ok. La cara va a crecer anterior e inferior, por lo cual se va a estar alejando del neurocráneo y el seno va a seguir la misma trayectoria. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir alejando o va a ir creciendo lateral a la cavidad nasal para ponerse de medial del agujero infraorbitario a formar parte del piso de la órbita, ¿ok? Va a hacer esto, va a moverse o va a ir expandiéndose inferior, lateral, y pues va a ir creciendo hasta que forme el piso de la órbita, como se puede ver un poco mejor en esta radiografía, ¿ok? Después va a haber otro pico de crecimiento que va a ser relacionado con la erupción de los dientes permanentes, por eso es más o menos a esta edad. Entonces, otra vez vamos a esta imagen. El seno maxilar se va a ir expandiendo al menos hasta que ocupe más o menos el nivel del primer molar. Una vez que ocupe el nivel del primer molar, se va a detener un poco el crecimiento, va a ir muy lento hasta los 12 a los 14 años, que pues va a ir siguiendo la erupción de los dientes permanentes y va a alcanzar en su totalidad la expansión clásica que conocemos y la forma piramidal que conocemos, ¿ok? Y pues ya a partir de los 15 a los 18 años el cambio ya es mínimo y pues ya depende del paciente si es una persona muy grande o si no lo es tanto, para que al final nos den las medidas clásicas que conocemos del seno maxilar, las cuales son muy importantes, las voy a poner de rojito. En sentido anteroposterior de 32 a 34 milímetros, en altura de 28 a 33 milímetros y de ancho de 23 a 25 milímetros, y el volumen aproximadamente de 15 a 20 mililitros, ¿ok? Entonces ya vimos más o menos un resumen de las funciones, ya vimos más o menos la embriología del seno maxilar y pues el crecimiento desde el nacimiento hasta la edad adulta, ¿ok? Entonces ese será todo por este primer video. En el siguiente yo creo que vamos a empezar con anatomía. Muchas gracias.